Recordando un poco lo que Santiago nos enseñaba semanas atrás, a ver si se acuerdan, y a manera de contexto de lo que hoy vamos a ver, Santiago nos enseñaba algo muy importante, que la raíz, iglesia, de nuestro pecado, algo que no nos gusta escuchar, surge precisamente en el interior de cada ser humano, surge en el interior de cada persona, surge en cada uno de nosotros, en un corazón que constantemente está luchando porque codicia, en un corazón que constantemente está luchando porque envidia las cosas que bajo la perspectiva de nuestro mundo, escúchelo bien, son las que son necesarias, iglesia, e indispensables para nuestra vida, para la vida de los seres humanos. Nos la pasamos deseando, nos la pasamos codiciando cosas por lo general materiales, que nos sucedan cosas buenas, ¿verdad? Pero esa es la perspectiva del mundo. Pero bajo el pensamiento bíblico, estas actitudes, nos dice Santiago, me refiero a las actitudes de codicia, a la actitud de envidia, de celos, de soberbia, de amargura, cualquier actitud de estas son el resultado de un corazón, escúchelo bien, iglesia, que no está siendo gobernado por Dios, de un corazón que no está siendo trabajado ni procesado por Dios. Y por eso es que tenemos que poner mucha atención. Es muy importante tomar en cuenta eso, hermanos, porque la porción que vamos a ver el día de hoy, en esta porción, Santiago va a volver a tocar un tema que ya había tocado antes y está relacionado con el tema de la lengua. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? En este caso, Santiago en específico nos va a hablar sobre el juicio que nosotros muchas veces emitimos, escúchalo bien, sobre las personas y sobre los hermanos. ¿O usted no es de aquellos que ha emitido alguna vez un juicio sobre alguien? ¿Sí o no? Santiago va a tocar nuevamente un tema que tiene que hablar incluso no solo con el juicio, sino con la murmuración que tenemos a veces de las personas y peor aún de los hermanos. Dígame usted si no, si en algún lugar, estoy diciendo que en esta iglesia creo yo que todavía no se da todo eso, pero también siempre le he dicho, estas enseñanzas nos preparan para lo que ha de venir. Nos preparan porque un día seguramente vamos a crecer en Cristo Jesús y lo que va a suceder es que estas situaciones se van a presentar con mayor facilidad. Entonces Santiago nos dice que este problema tiene su raíz precisamente en el interior de cada ser humano. ¿Amén, iglesia? El mismo Jesús, escúchalo bien, el mismo Jesús, y usted se va a acordar de estas palabras muy fácilmente, nos dice en su palabra, de la abundancia ¿qué? Del corazón ¿qué? Habla la boca. Entonces nos está diciendo que este no es un problema de actitud, que este no es un problema de comportamiento, que es un problema que surge en el interior, que surge en el corazón de cada persona. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Me refiero al juicio y a la murmuración. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 4 y lo vamos a poner ahí en la pantalla. Santiago 4, versículos del 11 al 12. Dos versículos únicamente llenos de mucha información. Y hay Biblias que tienen un título que nos lo dice muy claro a qué se refiere y qué va a hablar Santiago, que dice juzgando al hermano. Ahí lo tenemos en la pantalla. Cuando usted lo tenga ahí, por favor, siga la lectura con su vista. Y voy a dar lectura al versículo 11 que dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis, dice, los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, dice, y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Esto es, puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Santiago nos mostraba precisamente en el capítulo 3, ¿sí?, de su carta, que el uso de la lengua, y se van a acordar porque esto quedó muy claro, creo yo, puede ser dañino, incluso puede ser peligroso, ¿sí o no? Que la lengua, iglesia, es un miembro físicamente pequeño. Mira, saca la lengua así.
Hasta es algo pequeño, ¿sí? Sácale la lengua al que está al lado. No, no se cree, hermano. Sí, es un miembro pequeño, iglesia. Eso es lo que nos enseñaba Santiago, pero que es capaz de encender todo un bosque. ¿Recuerda esto? Es capaz de causar grandes problemas. Y déjeme decirle algo, esta frase me quedó muy grabada. Decía Santiago, llena de veneno mortal, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no? Capaz de contaminar todo el cuerpo. Y yo les tocaba este problema de cuánto daño hace este problema en la iglesia. Capaz de contaminar todo el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros empezamos a murmurar y a juzgar del hermano, es capaz de hacer esas cosas. Bueno, llena de veneno mortal, con la que muchas veces, escúchenlo bien, bendecimos al Padre. ¿Qué estábamos haciendo ahorita también, al principio? Alabando al Padre, con esa misma y con la que muchas veces también maldecimos a los hermanos o maldecimos a las personas. Y Santiago termina, esto es como el contexto, diciendo que esto no debe de ser así. No es posible que digamos que creemos en Cristo, pero estemos murmurando y juzgando del hermano, estemos utilizando mal la lengua. Y es que el uso, hermanos, que nosotros le damos precisamente a nuestras palabras o cuando abrimos la boca, es una ventana que nos permite ver lo que hay en el corazón. Y dice Santiago, pues es que nos permite ver esa raíz, y la raíz está en el corazón, lo que hay en el corazón de cada persona. Amén, iglesia. A través de lo que nosotros hablamos se revela, iglesia. Nuestras palabras revelan, siempre dirán lo que realmente hay en el interior de cada persona y en nuestro corazón. Si hay amargura en tu corazón, tú vas a hablar puras cosas de amargura. Si tú estabas dudoso de venir aquí a este lugar, tú vas a decir, ay, es que está bien lejos. Es que está bien lejos, sí, pero hermano, tenemos que hablar cosas en el nombre del Señor con nuestra lengua. No nada más decir cosas positivas, ¿verdad? Porque eso como que se escucha más del mundo. Pero tenemos que hablar conforme a lo que hay en nuestro corazón. Cuando en tu corazón realmente hay fe, tú dices, no importa, Señor, donde tenga que alabar, como lo hemos venido haciendo. Yo le doy gracias a Dios también por tu vida, porque durante este tiempo estuvimos bajo un techo, estábamos no tan resguardados como ahorita. Pero gracias a Dios por eso, porque hemos entendido ¿en qué consiste servir a Dios? ¿Y en qué consiste, escucha bien esto, seguir a Cristo? Seguir a Cristo no es una vida como muchas veces nos la han presentado en otros lugares, ¿sí? Una vida donde no vamos a tener problemas, donde vamos a estar cómodamente. No, seguir a Cristo muchas veces nos va a incomodar para un día poder tener un poco de comodidad como la que hoy tenemos. Amén, iglesia. Muy bien. Seguramente, al igual que en nuestros tiempos, Santiago estaba viviendo esta situación dentro de la iglesia. Seguramente Santiago estaba viviendo estas problemáticas entre los hermanos y dentro de la iglesia. Y son problemáticas que son vigentes y actuales hoy en día en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos murmurado de alguna persona? ¿Cuántos de nosotros no hemos emitido y seguimos emitiendo juicio de las personas? A veces hasta por su apariencia, o a veces por lo que dicen, o a veces por lo que ven, y estamos enjuiciando. Y es por eso que ahora Santiago, iglesia, nos exhorta precisamente a eso en la enseñanza del día de hoy, a no murmurar, a no hablar mal los unos de los otros. Es lo que Santiago quiere que tú y yo entendamos en esta tarde. A no convertirnos en jueces de ellos con la intención, escucha bien, de muchas veces perjudicar a las personas. Porque es algo que desagrada a Dios. Es algo que está fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de una persona, cuando nosotros juzgamos a un hermano, ahorita vamos a ver en qué contexto, si eso es desagradable para Dios. ¿Qué es murmurar? ¿Qué es juzgar al hermano? Bueno, iglesia, bien fácil. Murmurar es hablar mal, iglesia. Eso quiere decir, murmurar es hablar mal y en perjuicio, escúchalo bien, de un hermano que está, ahí va la clave, de un hermano que está ausente. ¿Qué quiere decir esto? Que no está presente. Tú estás hablando ahí con un hermano del hermano, pero él no está ahí ni se entera. Es que ya te diste cuenta que el hermano pasó y no se limpió los zapatos en el tapete. No tenemos tapete, hay que comprar uno, también me dijeron por ahí. Entonces, eso es murmurar. Y juzgar puede referirse a diferentes cosas, pero cuando habla la Escritura y la Biblia de juzgar al hermano, se refiere a algo muy claro. Se refiere a criticar al hermano, ¿sí? Se refiere muchas veces a calumniar a un hermano.
se refiere muchas veces a difamar o a dar un falso testimonio de él. Es opinar y dar una versión de algo que yo estoy viendo que alguien está haciendo, escúchenlo bien, sin realmente conocer, y esta es la parte clave, de fondo el por qué o los motivos del por qué está haciendo eso o se está comportando así. Eso es juzgar al hermano. Muchas veces no sabemos por qué esta persona puede venir vestida con unos zapatos rotos. Muchas veces no sabemos por qué esta persona puede venir que parece que no se bañó. No sabemos qué sucedió y estamos juzgando al hermano. Mira el hermano cómo viene. Mira, el hermano trae los zapatos así. Y no sabemos realmente. Eso es juzgar. Y a eso se refiere Santiago, hermano. ¿Y por qué está mal? ¿Por qué está mal juzgar al hermano? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por favor, vea tu Biblia, Santiago, capítulo 4, versículo 11. Fíjate lo que dice ahí. La primera parte de este versículo, ya lo tenemos ahí en la pantalla. Dice lo siguiente: porque el murmurar del hermano y juzgar a su hermano, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura ¿de qué? De la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, escúchalo, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermano, escúchalo bien. Cuando nosotros oímos hablar de la ley, por lo general entendemos la ley como el Antiguo Testamento, ¿sí? En este caso, Santiago se está refiriendo a la ley. ¿A qué ley se está refiriendo Santiago? Bueno, Santiago se está refiriendo a las enseñanzas que el mismo Jesús dio de cómo debíamos vivir en el reino, de cómo debíamos de vivir los hijos de Dios, porque también en el Nuevo Testamento hay una ley, y ahorita vamos a ver cuál es esa ley. Y es esa la ley a la que se está refiriendo Santiago, que está en el Nuevo Testamento, y esa ley también es conocida como la ley de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Jesucristo enseñó que la ley de Dios se resumía en dos grandes mandamientos. A eso se está refiriendo Santiago cuando habla de la ley. Dice, cuando tú juzgas al hermano es como si juzgaras la ley. Es como si juzgaras los mandamientos que Dios ha establecido. Abre tu Biblia, Mateo 22. Ponlo en la pantalla, por favor. Mateo 22, 37 al 39. Vamos a ver a qué se refiere Santiago. Y vamos a ir entendiendo de la importancia de lo que está diciendo Santiago. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús mismo? Porque déjame decirte que los apóstoles y los discípulos hablaban lo que Jesús enseñaba. No eran sus ideas. Entonces esto es muy importante. Santiago está haciendo referencia a algo que Jesús ya había enseñado. Y mira lo que dice ahí. Jesús le dijo, esta es la ley a la que se refiere Santiago, y esto le va a dar sentido a la enseñanza de hoy. Y dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande ¿qué? Mandamiento. Wow. Entonces, a la ley que se refiere Santiago, dice, cuando tú juzgas y murmuras del hermano, tú estás juzgando y murmurando de estas enseñanzas. Tú estás juzgando y murmurando de este mandamiento que Dios mismo dio y que Jesucristo reforzó y enseñó. Y el segundo dice, que es el que hace sentido, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo entendemos pues esto, iglesia? Cuando ustedes critican o cuando nosotros criticamos, cuando nosotros hablamos mal los unos de los otros, lo que ustedes o lo que nosotros estamos haciendo al criticar, estamos criticando y hablando mal de lo que Jesús enseñó en la ley. ¿Sí o no? Ustedes niegan o nosotros negamos, ¿sí?, lo que Jesús mismo, la autoridad, dijo o ha dicho acerca de lo que Dios estableció. Y eso es lo que Santiago está señalando, y por eso es importante. Dice, es que cuando tú juzgas, lo de menos es lo que le estás diciendo al hermano. Tú estás juzgando una ley que dictó el Señor, y Él dijo que tú amaras a tu prójimo. Pero si yo digo que amo a Dios, ¿cuántos entienden que amar a Dios es obedecer a Dios? Porque yo puedo decir con mis palabras que amo a Dios, pero cuando tú dices amo a Dios, ¿sí?, es porque obedeces a Dios. Y yo digo que amo a Dios, y creo que amar a Dios precisamente consiste en obedecer su palabra, en obedecer lo que ha dicho. Entonces yo debo amar ¿a quién? A mi prójimo. Amén. Pero si yo murmuro, si yo critico, si yo hablo mal del hermano, iglesia, si yo lo juzgo a sus espaldas, ¿qué estamos haciendo?
Lo que hago realmente es criticar y juzgar lo que Dios ha ordenado y lo que Dios estableció. Y eso no es ni amar a Dios ni amar al prójimo. Eso es a lo que Santiago se refiere. Y por eso para él es tan importante enseñarlo. Esto estaba sucediendo en la iglesia cuando Santiago estaba al frente. Estaba la gente murmurando, los hermanos hablando los unos del otro. Hay una inconsistencia en el uso de nuestra lengua, hermanos, cuando por un lado nosotros, ¿qué hacemos? Lo utilizamos para hablar bien ¿de quién? Del Señor, ¿no? Y ahí estamos nosotros para decir que ser cristiano, nos llenamos la boca de esto, ser cristiano, hermano. Y viene alguien y se acerca, no, mira, es que ser cristiano consiste en vivir en obediencia de sus mandamientos, de lo que Él ha establecido, en amar a Dios, lo bendecimos. Pero hay una inconsistencia porque por el otro lado, iglesia, utilizamos esa misma lengua, ¿para qué? Para maldecir. Utilizamos esa misma lengua, ¿para qué? Para murmurar y juzgar a los hermanos. Y si somos honestos, todos estamos entendiendo esto claramente. Porque yo creo que no hay ninguno aquí que podamos decir que nunca hemos juzgado o murmurado del hermano. ¿Cuántas veces no hemos criticado a los hermanos de nuestros hermanos? A los hermanos de nuestros familiares. Es que, ¿cuántas veces no? Dime tú la verdad. Es que mira lo que está haciendo. Sin entender muchas veces cuál es la raíz del por qué se está comportando así. Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Utilizamos la lengua, y eso es contradictorio, para maldecir, para criticar, para juzgar y para murmurar. De nada sirve que digamos pues que tenemos una opinión muy elevada del Señor, de Dios, de lo que es la obediencia, que le conocemos bien, si no obramos haciendo y cumpliendo lo que Él nos ha dicho. Y Él nos dice, ama a tu prójimo. Tu función no es la de criticar, tu función no es la de juzgar ni murmurar del hermano. Tú tienes que amar a tu prójimo, con sus virtudes y sus defectos, sí. Y ahorita vamos a aprender algo de esto. De nada sirve que yo diga que soy cristiano si no obedecemos a Dios. ¿Qué testimonio daríamos eso? ¿O qué testimonio te daría tu vida si dices tú, es que yo soy cristiano y vas caminando por ahí? Oiga, por cierto, no es de nadie esto, lo dejaron desde hace como 3 domingos ahí en la iglesia y no le ha ido bueno porque está muy buena la Biblia, ¿no? Bueno, la vendo a la salida si nadie la reclama. No, a lo mejor alguna hermana que llegó por un día ya se quedó ahí y ya no volvió, ¿verdad? Pero gloria a Dios, aquí tengo la Biblia. Si sabe de quién es, no trae nombre, póngale nombre, hermano, a su Biblia también. Para que si se la roba alguien, porque son muy cotizadas, ¿sí? Sí, sale uno y le ve la Biblia y lo quieren asaltar, hermano. No, es lo que menos que... Pero para que de perdido sepan quién los está bendiciendo. Cuando se los roban, se los llevan, ahí lleva su nombre. Pero bueno, entonces, hermanos, el no obedecerlo o al no obedecer a Dios, lo que estamos diciendo realmente es que lo que hemos dicho, que decimos que amamos a Dios, ¿sí?, no tiene tanto valor como decimos que lo tiene. Es como si negáramos lo que Cristo ha enseñado. Y Cristo enseñó en su ley, que es una ley que está señalando Santiago, que debíamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y que luego también teníamos que amar a nuestro prójimo. Si amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo también. El cristianismo, hermanos, escúchalo bien, es real cuando nosotros obedecemos. ¿Sí o no? El cristianismo es real cuando nosotros vivimos en ello. No te estoy diciendo, ya cumples todo, que mire el hermano, que perfecto. No, cuando tú estás trabajando, picando piedra para hacer la voluntad de Dios, se convierte en realidad el Evangelio. Y déjame decirte algo, que cuando tú empiezas a vivir realmente en la fe y en el Evangelio de Dios, de veras, hermano, las cosas cambian. Y los problemas, no, ahí están, pero vas a manejarlos de diferente manera. Vas a ver los retos de diferente manera. Créeme que para mí, a mí me da miedo esto. Para mí este es el primer pan. Mira, he servido en muchos lados, serví en diferentes iglesias, he hecho de todo en las iglesias, pero ya está en este lugar donde tú vas y firmas un contrato y te comprometes un año a ver cómo le vas a hacer para pagar una renta. Créeme que me dio miedo. Esa es la verdad. Me dio miedo porque son compromisos y como hijo de Dios tengo que cumplir con ese compromiso. Porque ¿qué diría yo si no lo hago? ¿Qué diría yo si este lugar le dije al dueño del lugar, le dije, mire, se lo voy a regresar mejor que como está, se lo voy a cuidar, eso sí le puedo decir? Entonces imagínense, esa es la verdad. ¿Qué testimonio daríamos? El Evangelio, hermanos, se hace real cuando nosotros lo obedecemos, no solo de palabras. Por eso Pablo decía precisamente que fuéramos no solo oidores de la Escritura, sino hacedores de la misma. Porque de nada nos sirve, hermanos, llenarnos la boca del Evangelio si no lo vivimos. ¿Ok? Mira, segunda parte, Santiago, capítulo 11. Mira lo que dice ahí, la parte B, por así decirlo. Dice, pero si tú juzgas a la ley,
no eres hacedor de la ley, sino juez. Si tú juzgas a la ley, lo que Dios ha establecido, entonces no eres hacedor de la ley, dice. ¿Qué nos quiere decir esto, iglesia? Es muy claro. Nos está diciendo el Señor, nos está diciendo Santiago a través de la vida, el Señor a través de la vida de Santiago, que a nosotros no nos ha sido concedido, que nosotros no hemos sido llamados, iglesia, a juzgar. Hemos sido llamados ¿a qué? A obedecer. Dígalo con fe, como que tiene ganas de obedecer. Hemos sido llamados a obedecer, no a juzgar. Aquí lo está diciendo claramente. Pero si tú juzgas la ley, dice, no eres hacedor de la ley. Y nosotros hemos sido llamados a obedecer. Mira, te lo voy a decir en la Nueva Traducción Viviente, no lo traemos en la pantalla, pero esto aclara el texto que te estoy diciendo. Dice así: en cambio, dice, a ustedes les corresponde obedecer la ley, dice, no hacer la función de jueces. ¿Te das cuenta la claridad? A ustedes les corresponde obedecer, no hacer las funciones de jueces. Y es por eso que más adelante dice Santiago en este texto, en el versículo 12: ¿y ustedes por qué juzgan? ¿Quién les ha dicho a ustedes que pueden juzgar? ¿Quién les ha dicho a ustedes que esa es la función? Cuando nosotros juzgamos y evaluamos injustamente, escúchalo bien, a una persona, a una hermana, lo que estamos haciendo es tomar un lugar que no nos corresponde. Aguas. Estamos tomando un lugar que no nos corresponde. Una función, escúchalo, sobre la cual no tenemos ni la más mínima capacidad, ni así tantito, de ejercer correctamente, que es el juicio. No tenemos esa capacidad. Si somos honestos, iglesia, y miramos, te vas a dar cuenta que no tenemos esa capacidad. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, los seres humanos, somos emocionales. Y sabes que cuando nosotros somos emocionales, somos fácilmente, ¿qué? Influenciables. Mira que hay veces, y me ha tocado, que han entrado personas a la iglesia con una lágrima. Oh, es que Dios está acá y llorando y todo, y uno dice, híjole, sí, ¿qué problema tiene? Hermano, mire que aquí le dan la ayuda y no lo vuelves a ver aquí. Mira que había una persona que iba al trabajo hace años, en otro trabajo que tenía, que llegaba así, siempre llegaba, que ya se le había muerto no sé qué, y te la crees porque nosotros somos influenciables. Nosotros, al ser emocionales, también somos manipulables, algo que no tiene nuestro Dios. Dios no puede ser influenciado. Dios no puede ser manipulado, hermanos, en ningún caso. Por eso Él es el juez. Por eso dice, tú no puedes ejercer esa función, no te corresponde. Y es por eso que Santiago nos dice lo siguiente: lo que a nosotros nos corresponde es obedecer la ley, no juzgar. Es obedecer lo que Dios ha establecido, no la función de jueces que muchas veces hacemos. Porque muchas veces nos sentimos esos perfectos, o muchas veces nos sentimos, como somos cristianos, hermanos, es la verdad, sentimos que nosotros tenemos la autoridad absoluta. No, el único que tiene la autoridad absoluta es el Señor. Nosotros no dejamos de ser esos pecadores que hemos sido rescatados por Dios. Y tenemos que tener esa sabiduría y esa humildad para entenderlo. No nos sintamos mejor que los demás. Qué bueno que estamos en el camino. Ciertamente estamos buscando una recompensa que no es terrenal y es eterna. Y nos esperan moradas celestiales, y nos esperan tesoros y coronas en el cielo para los que corramos esta carrera y la terminemos, hermano. Gloria, nos espera gloria, esa es la verdad. Pero eso no debe de hacernos a nosotros ser soberbios y pensar que somos mejores y saliendo de aquí salimos todos en la santidad. Bueno, qué bueno que tú vivas así toda la vida y en todo tiempo y en todo lugar. A nosotros no nos corresponde, hermanos. El juicio solamente le corresponde única y totalmente a Dios. Esa es la verdad, amén. La misma escritura, mira, esto es bien claro. A través de diferentes versículos, si tú buscas esta palabra de juicio, tú vas a encontrar en la escritura. Hay muchos versículos, hay varios versículos que hablan acerca del juicio, ¿sí? De diferentes maneras. Pero hay una porción que me encanta en la escritura, que yo quiero que tú busques, y nos enseña a Dios como juez. Y es un ejemplo perfecto que es muy revelador. Escúchalo bien, esto es bien revelador. Isaías 32:22, abre tu Biblia. Y podemos ver a un Dios con esta función, esta capacidad de ejercer juicio. Y ahorita tú lo vas a ver, es hermoso. Hasta luego voy a predicar de eso, porque está muy bien. Mira, ya lo tienes ahí, Isaías 33, la pantalla, Isaías 33, ¿y qué les dije? 22, 33:22.
Ya lo tenemos ahí. Mira lo que dice aquí. Dice, porque Jehová, número 1, ¿qué dice que es? Nuestro juez. Este texto nos muestra lo que Santiago está reafirmando, porque Santiago tenía claro que el juez y que el juicio solo le correspondía a Dios. Él es nuestro juez. Esto nos habla de una capacidad, de una función que Él tiene, que tiene nuestro Señor. Y luego dice número 2, Jehová es nuestro ¿qué? Legislador. Ahorita vamos a ver. Número 3, Jehová es nuestro ¿qué? Rey. Ahí vamos a dejar, Él mismo nos salva. ¿Quién es nuestro juez? ¿El hombre? No. Santiago tenía claro eso y por eso estaba exhortando a la iglesia con eso. Y es por eso que hoy estamos siendo exhortados nosotros también. ¿Quién es nuestro juez? Nuestro juez es Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. No son los hombres, hermanos. Pero lo segundo me impactó porque dice, Jehová es nuestro legislador. ¿Tú sabes cuál es la función de un legislador aquí en la tierra? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, se los voy a decir bien fácil. Los legisladores, ¿sabes qué hacen? Hacen las leyes. Esa es la función de los legisladores. Hacer las leyes. Aquí nos está presentando Isaías a Jehová como un juez, es decir, con alguien que tiene la capacidad, porque como no es alguien influenciable, como no es alguien manipulable, Él tiene la capacidad para poder juzgar a las personas, para poder juzgarlo todos. Al final Él nos va a juzgar en la eternidad. Él nos va a juzgar. Pero luego dice, y por eso digo que es bien revelador, dice, Él es nuestro legislador. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es quien hace las leyes. Y si Él es quien hace las leyes, ¿tú crees que no va a tener la capacidad para juzgar correctamente? Él hace las leyes, no solamente tiene esa capacidad, sino que Él es el hacedor de las leyes. Y estas leyes que estableció Él, que estableció el mismo Señor, dice, tú me tienes que amar primero y tú tienes que amar a tu prójimo. Deja de andar murmurando, deja de andar criticando y juzgando al hermano, porque esa no es tu función. Tu función es ser obediente. Y si tú dices que me amas, tú vas a dejar de murmurar saliendo de este lugar. Tú vas a dejar de criticar. Qué hermoso. Y es hermosa la palabra. Número 3. Todavía me quedé más charro con esto. Jehová es nuestro ¿qué? Rey. ¿Sabes qué tiene el rey? ¿Cuál es la facultad número 1 de un rey? ¿Cuál es? El poder. Tiene la autoridad y el poder. No solamente para hacer las leyes. No solamente tiene la capacidad para juzgar, porque Él no es manipulable ni influenciable, sino que aparte, Él tiene el poder y la autoridad para ejercer juicio sobre nosotros. Por eso, siéntete seguro, siéntete confiado en el Señor, que tu juicio el día que llegues a la presencia de Dios va a ser el mejor, el más justo. No sé si para bien o para mal, eso sí no lo sé, pero va a ser el más justo. Porque tenemos un Dios que tiene todas esas capacidades. Esto es de lo que está hablando Santiago. Es por eso que el mismo Señor, iglesia, nos enseña algo que vamos a ver. Entonces, si esto es así, si Dios es el juez, si Dios es el que hace las leyes y Él tiene el poder para ejercer, Él nos va a juzgar correctamente. Es claro que si ocupamos un lugar de jueces, ¿qué sucede, hermanos? Es claro que no tenemos un problema de conducta, no tenemos un problema, iglesia, de actitud, no, de comportamiento, no. Es una cuestión del corazón. Una cuestión del corazón en el interior de las personas que ambicionan muchas veces ser más. Date cuenta de eso. ¿Qué pasó con Eva en el huerto? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? El Señor te dijo que tú no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, le dijo el Señor. ¿Y qué le dijo la serpiente? Dijo, no, es que Él no quiere que conozcas todo lo que Él sabe. ¿Y qué hizo Eva? No, pues si es cierto, déjame, me lo como. ¿Sabes cómo se llama eso? Avaricia, codicia, deseos de querer ser más. Y eso es lo que sucede, dice Santiago. Eso es algo que hay en el corazón de las personas. No es tu actitud, no es tu comportamiento, es lo que hay en el interior. Y ese es el problema, iglesia. Porque el mismo Señor nos dice en Proverbios claramente, otro texto que conocemos todos, sobre toda cosa guardada, ¿qué nos dice el Señor? Guarda tu corazón, y es lo último que guardamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de ese lugar es donde surgen todas tus intenciones. Porque cuando hay una raíz de celos, iglesia, una raíz de envidia, de egoísmo en nosotros, entonces la lengua, la boca se abre para murmurar. La boca se abre para juzgar a los hermanos, porque hay algo de egoísmo en nosotros, porque tenemos envidia, porque codiciamos algo, porque hay soberbia en nosotros. La boca se abre y comenzamos a juzgar a los hermanos.
Y muchas veces es con la intención de afectarlos. Muchas veces con la intención de exhibirlos sin conocer lo que te decía profundamente. ¿Por qué está haciendo o comportándose o haciendo lo que hace? No nos tomamos muchas veces el tiempo para ir a ver qué necesita el hermano. ¿Por qué estás haciendo eso, hermano? ¿Qué hacemos mejor? Lo juzgamos. Dice el Señor, esa no es tu función. A Santiago no está hablando de esto porque se le ocurrió, como te lo decía. No es algo, voy a hablar de la murmuración y del juicio. Se me ocurrió esto, no sé por qué, pero voy a hablar. No, él está hablando esto, hermano, por algo. Porque él está exponiendo las enseñanzas que él aprendió de su maestro. Él aprendió de Jesús. Estamos hablando de Santiago, y Santiago se refiere al hermano de Jesús. Él veía lo que hacía Jesús, escuchaba lo que hacía Jesús. Entonces, hermanos, él aprendió. Todos los apóstoles, como te decía, discípulos, lo que predicaban y compartían era lo que habían, disculpa la palabra, pero es correcta, mamado de Jesús. Ellos no predicaban sus ideas, compartían lo que habían oído y aprendido de Jesús. Y eso es lo que está haciendo Santiago en esta ocasión. ¿Y qué nos enseñó Jesús, hermano? Pues acerca de juzgar. Yo quiero decirte algo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿De dónde está diciendo el hermano pastor que Jesús enseñó estas cosas? ¿Qué dice la Biblia? Hazte esta pregunta siempre. Cada vez que escuches una predicación o algo, donde quiera que tú estés, siempre debe de haber Biblia de por medio. ¿Qué dijo pues Jesús? ¿Qué fue lo que Santiago escuchó de Jesús para que él ahora esté exhortando a la iglesia ante una situación y un problema que evidentemente se estaba dando, y que Santiago sabía qué es lo que se tenía que hacer y dónde estaba el problema? En el corazón y en el interior de las personas. ¿Qué escuchó Santiago de Jesús? Abre tu Biblia. No te creas, no la abras. Vamos a la pantalla del archivo así, porque es traducción al lenguaje actual, para que nos quede muy claro. Mira, Mateo 7, del 1 al 5. Tiene un título muy claro, no lo tengo ahí, pero aquí lo traigo, que se llama No juzgues a los demás. Esta es una enseñanza de Jesús. Y esto fue lo que escuchó Santiago de... ¿Qué dijo Jesús? Versículo 7 dice: no se conviertan en jueces de los demás. Así o más claro. Por eso puse esta traducción, dice: así Dios no los juzgará. ¿A quiénes? A ustedes. Dios nos va a juzgar. Sí, ya vimos que Él tiene la autoridad, el poder y el conocimiento. Él hizo las leyes, caray. Él nos va a juzgar. Dice: si son muy duros para juzgar a otra persona, Dios será igualmente duro con ustedes. Chicles. Él dice: Él los tratará como ustedes traten a los demás. Clarísimo el texto. Versículo 3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Jesús enseñando. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una ramota ahí. ¿Cómo te atreves a decirle al otro: déjame sacarte la basurita que tienes ahí en el ojo? Esto es murmurar, esto es criticar, ¿verdad? Estás en pecado. A ver, déjame. Si en tu ojo tienes una rama, no está diciendo: primero ve lo que hay en ti antes de que vayas y critiques y murmures. Y mira lo que dice adelante, el versículo 5, palabra fuerte, dice: hipócritas. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo ¿de quién? Del otro. Dice el Señor: no juzguen a los demás, es lo que nos está diciendo. Porque con el mismo criterio que ustedes juzgan a los demás, que no lo deberían de hacer, pero si lo hacen, serán juzgados por el Señor. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Así como tú juzgas, así te voy a juzgar yo. Y vaya que nos va a juzgar. Dice el texto también: dejen de juzgar lo malo de otras personas y comiencen por juzgar primeramente lo que ustedes están haciendo mal. Eso es lo que nos está diciendo con lo de la basurita y esto. A ver, dejen de ver y voltear a los lados. Ya sabemos que quizás el hermano esté en pecado, pero empieza a ver qué es lo que está pasando contigo. Examínense primeramente a ustedes mismos. Porque si son capaces de ver una basurita en el ojo del hermano, y por eso dice en diminutivo, una basurita en el ojo del hermano, pues entonces ustedes son capaces de ver muy lejos y son capaces de ver que seguramente en su ojo hay una gran rama. Eso es lo que está diciéndonos el Señor. Por eso con signos de admiración dice: hipócritas. Y Hipócritas no es un sabio de la antigüedad, ¿verdad? Creo que había uno que se llamaba Hipócrates, ¿verdad? O algo así. No se refiere a eso, dice hipócritas. Ya me hiciste acordarme de una persona de otra iglesia, cuando el pastor predicaba y lo dice: así te sentí en esta clase.
Pero gloria a Dios, ay, eso hay que borrarlo de la aplicación. Hipócritas, dice. Hermano, no se ríe, usted también es de la alabanza y lo voy a bajar. Dice el Señor, primero traten con su pecado. ¿Para qué? Para que luego puedas ayudar al hermano. Primero trata con lo que tú estás haciendo mal, para que entonces ahora sí te pongas a ver lo que tiene el hermano. Mira, hermano, no se trata, esto hay que dejarlo claro, no se trata de hacernos de la vista gorda con el hermano que está en pecado. No se trata de eso. No se trata de no confrontar a los hermanos por ello. De hecho, es lo correcto. Pero lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es confrontarnos a nosotros mismos con nuestro pecado para luego ver el pecado de los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchos están en pecado, o muchos que están en pecado utilizan este texto como un pretexto. ¿Para qué? Para justificar su pecado. Y cuando el pastor se le acerca, y cuando el hermano se le acerca y le dice, oye hermano, a confrontarlo, ¿verdad? Inmediatamente te dice, no me juzgues. ¿Qué no dice la Biblia que no juzgues al hermano? Y ahí estás tú juzgándome, y eso que eres cristiano. Y se llena la boca de eso, porque para eso sí somos muy buenos. Mira, hermano, pero la Biblia no dice que está mal confrontar a los hermanos que están en pecado. Al contrario, es bueno y es sano y es correcto. Pero dice el Señor, antes de que hagas esto, examínate primero tú, examina tu vida, amén. Como diciendo, no vayas y te presentes con el hermano si tienes cola que te pisen. Primero revisa tú, y cuando tú ya digas, oye, yo estoy haciendo las cosas bien, entonces ahora sí, acércate con el hermano. Hay que aclarar que la murmuración y el juicio al cual hacen relación o referencia Santiago y el Señor es aquel que emitimos, escuchad, esta es la diferencia, es aquel que emitimos sobre alguna persona o algún hermano, pero lo hacemos injustamente. ¿Qué es esto? Sin tener los argumentos necesarios para juzgarlo. ¿Sí? Con la intención incluso de exhibirlo, con la intención de perjudicarlo, nunca de ayudarlo. Esa es la diferencia. No es lo mismo que tú vayas con el hermano y lo confrontes con su pecado, a que vayas tú y le digas al hermano, del hermano, del hermano, del hermano, y todo el mundo se entera, y el último que se entera que andan hablando de él es el hermano que está en el problema. ¿Sí o no? ¿Están muy serios? ¿Están asustados o qué? Aclaramos eso. El juicio es aquel que emitimos sobre alguna persona o algún hermano injustificadamente, como te decía, sin tener esos argumentos de por qué está haciendo eso, o sin tener las intenciones, escuchar, esto es clave, de ayudarlo. Porque ese debe de ser un principio fundamental cuando nosotros vemos a alguien que está en pecado. Y si queremos ayudarlo, ese debe de ser precisamente el principio, el deseo genuino de ayudarlo. Tiene que ver más con un deseo cuando nos enjuiciamos o murmuramos de ellos, con un deseo de envidia o de celos. Eso es lo que sucede. Que con un deseo verdaderamente de ayudarlo. Eso se llama chisme. Eso es algo que conocemos como chisme. Y ahí andamos diciéndole al hermano, ¿ya viste al hermano que está? Pues sí, hermano, ya lo vi. Juzgar injustamente o injustificadamente es algo a lo que Santiago está refiriéndose en su carta. Es una evaluación que nosotros hacemos de una persona sin conocer de fondo o el trasfondo del por qué está obrando así. ¿Y saben lo que sucede con esto? Que esto quebranta muchas veces las relaciones entre los hermanos. Y peor aún en la iglesia. Y aún peor en la relación con Dios. Porque esto es algo que desagrada a Dios. A Dios no le agrada que tú y yo andemos criticando, andemos juzgando o andemos murmurando. Hay una gran diferencia entre el deseo genuino de ayudar, porque puede haber quien sí tenga ese deseo y confrontar a alguien por su pecado, que murmurar y criticar y juzgarlo injustamente. ¿Sí o no, hermanos? Cuando hacemos esto, lejos de ayudar al hermano, lo que estamos haciendo es atentar contra su dignidad. Me refiero a cuando juzgamos y cuando murmuramos. Atentamos contra su dignidad. Muchas veces nuestra arrogancia y nuestra soberbia son las que nos hacen sentirnos precisamente mejores y superiores a ellos. Mira yo cómo soy, yo no ando cometiendo esos errores, mira mi vida. Casi hacemos eso. Tomamos un lugar que no nos corresponde, que es el de Dios juez, y empezamos a juzgar. Mira el versículo 12, vamos para el final, hermanos. Versículo 12, Santiago 4:12. Mira lo que dice ahí. Uno solo es el dador de la ley, dice, que puede salvar o condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?
Yo creo que esta palabra es clara. ¿Quién eres tú para que juzgues a otros? Porque cuando nosotros juzgamos, hermanos, no solamente, como te decía, atentamos contra la dignidad de las personas, sino que asumimos, escúchalo, un lugar o el lugar de Dios, un lugar que no nos corresponde, pensando que lo sabemos todo acerca de la persona, de lo que está haciendo, y muchas veces no sabemos nada. Y peor aún, iglesia, pensamos que nosotros somos perfectos, que nosotros somos infalibles, iguales a Dios. Queremos ser iguales a Dios. Cuando estamos juzgando, eso hacemos. Y uno puede decir, no, hombre, ¿cómo voy a querer yo ser igual a Dios? Tus actitudes eso demuestran. Tu comportamiento eso demuestra que en tu interior hay un deseo de querer estar en autoridad y en control. Y ese deseo de soberbia que tienes de pensar que todo el mundo es inferior a ti, te lleva a hacer ese juicio. Así que, hermanos, tenemos que examinar lo que estamos haciendo y no tomar el lugar de Dios. Esto es grave, iglesia. Si estamos tomando actitudes de juicio injustificado contra las personas o los hermanos, tenemos que dejarlo de hacer, porque es algo que el Señor condena. Decía el texto, uno solo es el dador de la ley que puede salvar, y dice, y perder, esto es, y puede condenarte también. Pero tú, dice, ¿quién eres para que juzgues a otros? Porque detrás de la murmuración y el juicio, hermano, a espaldas de un hermano, escúchalo, no hay nada, no hay una motivación correcta, no hay nada bueno. Así de sencillo. Cuando tú murmuras o hablas del hermano, si somos honestos, no hay una motivación correcta detrás de ti. Es que lo quiero ayudar. Y no estamos hablando de no exhortar al hermano que está en pecado. No estamos hablando de eso. Sino al no tener las herramientas y el conocimiento de por qué tú así, hablar de él. No estamos hablando de que si vemos un hermano que está en pecado, no podamos acercarnos a él. Pero déjame decirte algo, porque sucede esto. Si alguien te habla en amor de algún hermano, ¿sí? Porque así nos acercamos, ¿verdad? Pastor o hermano, es que quiero decirle algo del hermano en amor, se lo voy a decir en amor, ¿verdad? Luego no ponemos esa palabra delante. Algunos dicen en amor, ¿verdad? Pero bueno, en amor, ¿sí? En amor, sí. ¿Cómo estás, amor? Y dice, bueno, es que la chaviza de ahora le pega uno de esos malos lenguajes. Pero bueno, si alguien se acerca, como te digo, en amor a decirte esto, mi recomendación es la siguiente, iglesia. Con esto vamos para el final y hay que dar la recomendación. Es que tú le preguntes a esa persona que se está acercando a ti. Ahí viene el hermano René, oye hermano, es que fíjese que el hermano Natán, ¿verdad? Y entonces se acerca a mí. Mi recomendación es que tú le preguntes, yo en este caso al hermano René, si puedes ir y hablar con esa persona, es decir, con el hermano Natán, y hacerle saber tu preocupación. Tu preocupación, no la mía, porque yo no lo vi. Tú eres el que me está diciendo algo de Natán. Entonces, oye hermano René, ¿me permite ir con Natán para decirle este sentimiento de preocupación que usted tiene? Que usted me comentó esto para poderlo corregir, para poder hablar con él. Si el hermano te dice, no hermano, así está bien, ¿qué pasó? No hay una motivación correcta. Pero si el hermano te dice, claro que sí, pastor, de hecho por eso se lo estoy diciendo, vaya y dígale que yo observé esto en él y quiero ayudarlo, ¿sí? Puedes ir a hablar con el hermano y hacerle saber tu preocupación, hermano. Ay, hermano, si te dice, no, es que nomás solo se lo comento para que usted esté enterado, porque es el pastor, y pues usted sabe cómo manejar estas situaciones. ¿Quién te dice que yo sé manejar esas situaciones? Pero bueno, esto es lo correcto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me lo cuentas? Si no puedo ir a ayudar al hermano, no le puedo decir que tú lo viste, yo no lo vi, ¿cómo voy y le digo algo al hermano? ¿De dónde me lo saqué? ¿Voy a mentirle y decirle que yo lo vi? No, tú lo viste, hermano René. ¿Tú lo escuchaste, hermano René? ¿O solamente lo estás pensando? Es que pastor, yo deduzco, ¿verdad? Por lo que vi yo deduzco. Eso nos pasa mucho, iglesia. Mi recomendación es, si el hermano te permite ir a decir que él vio esto, y en amor vamos a ir, y hermano, yo le invito, y vamos los dos y lo confrontamos con su pecado. Eso es, y tiene un sentido correcto de ayudar al hermano. De lo demás es murmuración y es crítica, hermanos. De hecho, el primer paso, cuando tú ves a un hermano que está en pecado, escúchalo bien, es primero, incluso antes de decirle al pastor, acercarte a él personalmente y mostrarle tu preocupación y decirle, hermano, yo estoy para apoyarte, estoy viendo que tú estás haciendo esto, creo que no es correcto, pero ¿sabes qué? Yo un día también hice eso y me doy cuenta de esto. ¿Cómo ves, hermano? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Esto no se lo he dicho a nadie, ni al pastor, vengo directamente contigo para poderte ayudar, te puedo ayudar en algo, y entonces de ahí parte de algo diferente. ¿Te das cuenta? Y entonces hablo mejor así, vamos a hablar con el pastor, hermano, ¿cómo ve? Yo lo acompaño, ármese de valor. Pero muchas veces nuestra soberbia también nos impide escuchar
el buen consejo del hermano. Si un hermano se acerca, que te vio en pecado, se acerca y te dice eso, y viene y te confronta, y te habla de esa manera, y antes de andar haciendo chismes, se acerca y te dice contigo, ¿sabes una cosa? Valóralo, porque esas son las personas que necesitamos dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que tener no solamente la capacidad de decirle al hermano, sino también la capacidad de ver en nuestro ojo, la capacidad de escuchar lo que estamos haciendo mal sin enojarnos. Si somos hermanos, si debiéramos de ser así, pudiéramos hablarnos directamente. Yo se lo he dicho, cuando usted ve algo en mí, alguna actitud que no es correcta, hágamela saber. No por eso me voy a enojar y no le estaría predicando esto y me voy a enojar y ya no venga mejor usted a la iglesia, hermano. Ya no venga aquí a la iglesia porque usted no está en el espíritu, ¿sí? Váyase allá 3 Aves María. Es más, mire, hermano, aquí está la iglesia acá atrás. Váyase para la de acá atrás y allá se pone allá cuentas con el Señor. No, hermano, estamos para eso y esa es la función correcta y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tu motivación es incorrecta, iglesia, tú murmuras y emites juicio en contra de los demás. Eso es un hecho. Y por eso es muy importante que cuidemos nuestra lengua, las intenciones de nuestro corazón, porque si no podemos lastimar y herir a las personas y a los hermanos. Amén. Amén o no amén. Amén. Y peor aún, ¿sabes qué pasa? Nos condenamos a nosotros mismos porque estamos haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Todos en algún momento, escúchalo, todos somos juzgados por alguien en algún momento. Todos en algún momento alguien nos ha juzgado, ¿sí o no? Alguien ha emitido un juicio de nosotros. Muchos que no conocimos, pero muchos que sí conocimos. Pero también todos nosotros en algún momento juzgamos y murmuramos de los demás. Y dice Santiago, esto no debe de ser así. No debe de ser así. ¿Amén, iglesia? Amén. Ok, termino con esto, cierro con esto la enseñanza. Y es por eso que necesitamos a Dios y al Evangelio en nuestra vida. Y es por eso que necesitamos a Santiago en nuestra vida. Porque es una enseñanza que nos habla una tras otra, nos habla y nos confronta directamente con la verdad de lo que vivimos. Por eso yo creo que necesitamos a Santiago en nuestra vida. Alguien que nos diga las cosas como te lo dije yo, que se pare de frente y nos diga, hey, dejen de hacer esto. Ese es el ejemplo de Santiago. Alguien que se paraba y le decía, están haciendo esto y esto no debe de ser así. Nadie somos perfectos. Igualmente estamos expuestos a ser juzgados, hermano, pero eso no nos da la posición de jueces. Amén. Termino diciéndote lo siguiente: el Evangelio no trata o no se trata de cambiar actitudes y comportamientos. No. El Evangelio trata y se trata de transformar vidas por completo, no una parte de ti. El Evangelio es para transformar y cambiar nuestra vida, es decir, dar una vuelta de 180 grados. Sí, ¿es un compromiso? Sí lo es. Sí lo es. ¿Quieres estar en Cristo? Tienes que comprometerte. Tienes que valorar. Está bien, habrá quien valore más las cosas del mundo. ¿Se vale? Sí. Hay muchos que así están. Pero si estamos aquí, estamos haciendo la intención de valorar más y hemos valorado más las cosas del reino. Yo espero que así sea cada uno de nosotros. Y debemos de luchar por eso, hermanos. El Evangelio está para cambiar y transformar nuestras vidas. Pero nosotros, hay cosas que Dios va a hacer en nosotros y hay cosas que nosotros tenemos que obrar para que Dios obre en nuestras vidas. El Espíritu de Dios, Él lo va a depositar en nosotros cuando tú le aceptas y crees en el Señor. Si tú lo crees, vas a ser salvo. Es un regalo de Dios. Tú no tienes que hacer absolutamente nada más que creer en Él. Por fe te lo va a dar. Pero va a haber cosas en las cuales tú sí tengas que hacer, porque dice la Escritura, incluso sencillamente, por sus frutos los conoceréis. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros para que el Señor vea, ¿sí?, que estamos siendo obedientes y cumpliendo su palabra. Amén. Muy bien, iglesia. Dios te bendiga.